Dios les bendiga, Dios les bendiga. Soy Maggie, bienvenidos. Soy bien poca, ¿verdad?, para estar haciendo videos por las tardes, pero decidí hacer este video hoy viernes por la tarde, ¿verdad? Porque mañana todavía no estoy bien segura si podría hacer un video o no. Ya voy a hacer las invitaciones porque sé que no les he avisado porque ha sido algo improvisado. Entra por aquí. Ay, les cuento que está haciendo frío. Cuando tú vienes de afuera, deseas tomarte una taza de chocolate. Y esto que ya tomé, ya me tomé un cafecito calientito. El video que vengo a hacer hoy, es para contarte una experiencia de una pregunta que yo personalmente le hice al Dios Todopoderoso. Bueno, y alguien puede decir, ¿verdad? Dios no anda hablando con toda la gente, ¿verdad? Pero voy a dar un testimonio porque voy a dar un testimonio sobre una pregunta que yo le hice a Dios Todopoderoso hace unos años atrás. El Señor me respondió, el Señor me dio su respuesta a esa pregunta, pero yo pues, como de costumbre, ¿verdad? Como de costumbre, el hombre, la mujer, cuando Dios le responde, solemos como guardarnos y no testificarnos, y no testificamos lo que Dios hace. Dios ha sanado a mucha gente, Dios ha hecho milagros a muchas personas, y las personas pues no siempre van a testificar. Algunas veces pues porque hay personas que les da como pena, ¿verdad? Testificar. Otros se olvidan, otros simplemente pues, ¿verdad? Van dejando para después. Dicen, ay, otro día voy a testificar, otro día voy a dar mi testimonio de lo que Dios hizo. Y así va pasando el tiempo, ¿verdad? Yo lo que vengo a testificar aquí para la gloria de Dios, lo voy a testificar porque hace unos años yo visité en Washington, D.C., lo que es el Museo del Holocausto. El Museo del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pues todos en la historia, pues en las escuelas siempre te van a dar la clase sobre la Segunda Guerra Mundial, en qué tiempo se movió la Segunda Guerra Mundial, que primero fue una guerra mundial, después se dio la Segunda Guerra Mundial, pero que en la Segunda Guerra Mundial se lo conoce como el Holocausto porque fue donde murieron millones de judíos. Entonces, el día de ayer, Israel estaba conmemorando, ayer jueves, Israel estaba conmemorando lo que fue el Holocausto. Va a haber otro holocausto. La Biblia no te lo dice así, ¿verdad? Con esa palabra, que va a haber, que se aproxima otro holocausto, pero está ya en el libro de Apocalipsis. Se lo dejo a los eruditos, a los exégetas, ¿verdad? Que sean ellos los que hablen y amplíen ese tema, ¿verdad? Yo no soy erudita ni soy exégeta, pero sí creo en la palabra de Dios, creo en la Biblia, creo en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces yo visité el Museo del Holocausto hace unos años atrás, te estoy hablando como por el año 2000, como por el año 2015, un año así. Yo visité el Museo del Holocausto, luego lo visité para el 2016, visité de nuevo ahí mismo en Washington, D.C., lo que es el Museo del Holocausto, porque la primera vez que fui solo logré conocer una parte y ya la segunda vez que fui, ya fui a ver las partes que no había conocido del Museo del Holocausto, ¿verdad? Que fue donde miles y miles, millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
esas dos ocasiones que yo visité el Museo del Holocausto, cuando yo salí de ese lugar las dos veces, yo sentía como mucho deseo de llorar, pues por todo lo que ves, por todo lo que le hicieron a las personas, no solamente judías. O sea que el blanco eran los judíos, pero no solo estaban los judíos, también estaban incluidos polacos que son de Polonia, de otros países que las personas, toda persona que hallaba, ¿verdad?, el país de Alemania, que su líder en aquel tiempo era Adolfo Hitler, porque él quería solo una raza aria, ¿verdad? Entonces, él eliminaba a las demás razas que no fueran arias, que no fueran así, tan blancos, tan rubios, ojos azules y todo esto, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el famoso holocausto, porque la mayoría que murieron fueron judíos. Entonces, cuando tú vas allí y ves, hay un ejemplo de lo que es la cámara de incineración. Yo estuve allí y vi lo que tienen allí, tienen dos muestras así de lo que se trataba la cámara de incineración, cuando metían allí los cuerpos de los judíos allí en esas cámaras. Una cosa te digo, que si tú ves eso, sin tener eso vida, como en aquel momento, y a veces como el olor que eso despide, le da como cosa a uno ver uno eso. Y ahí hay ropa de los reos, que ellos tomaban reos, que tomaban prisioneros. Ahí hay ropa de ellos, ya la ropa se ve bien vieja, bien desgastada. Si usted tiene la oportunidad un día de visitar el Museo del Holocausto, que está en Washington, D.C., ahí te pasan la historia y te pasan hasta películas en blanco y negro, ¿verdad? Y todo. Le digo que yo las dos veces que visité el Museo del Holocausto, yo salí como consternada, salí como que, wow, ¿cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo puede haber tanta maldad en el corazón, verdad? ¿Cómo puede haber eso de odiar a personas de otra raza porque aquella persona no es del color así, no es ario, no es así, no es así, ¿verdad? Entonces, y yo hice una pregunta a Dios, y sobre eso yo vengo aquí a hablar. Quizás este video, ¿verdad?, deberían de escucharlo más las personas que son judíos, sí. Deberían de escucharlo más ellos, porque la pregunta que yo le hice a Dios va relacionado con ellos, va relacionado con el pueblo judío. Y yo, como creyente, ¿verdad?, de la Biblia, porque el judío te cree que cristiano es el católico junto con la iglesia protestante. Así te entiende el judío. Que cristiano, pues no importa que tú seas católico o de la iglesia protestante, pero yo quiero explicarle a usted que en otras religiones el cristianismo se trata de una sola iglesia. Cuando se habla del cristianismo es porque ahí va el católico y va la iglesia protestante, sin importar la denominación que sea, si es anglicana, episcopal, si es bautista, si es pentecostal, si es día sábado. Para el judío, cristiano es cristiano, sin importar qué denominación sea, pero si usted porta, pues, ¿verdad?, usted se llama cristiano, junto va la iglesia católica con la iglesia protestante. De esa manera lo resumo, pues, para no hablar mucho. Entonces, yo creo que este video deberían de escucharlo más los judíos. Porque la pregunta que yo hice al Señor va relacionado con el pueblo de Israel. Porque cuando yo visité el Museo del Holocausto, yo lloré allá adentro y lloré afuera. Y pasé días que como que mi corazón, yo sentía tristeza por dentro, porque yo decía, ¿cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo pudieron morir
tantas personas en las cámaras de gas, cómo pudieron morir tantos hombres deshidratados, sin tener buena alimentación, los cuerpos esqueléticos. Algo que si usted ve lo que fue el Holocausto, si usted no es una persona sensible, pues le creo que usted no va a llorar. Si usted es una persona que sus sentimientos son bien duros. Entonces yo le puedo creer que usted no llore y que usted sea indiferente y que diga, ¿verdad? No, pues eso fue en el ayer, ya pasó, eso se quedó en la historia. Pero si usted es una persona que de corazón sensible, que usted tiene un corazón sensible, usted no tiene un corazón duro, pues va a llorar. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, me dieron historias, sí, me hablaban de lo que lo había sido la Segunda Guerra Mundial, pero cuando yo visito el Museo del Holocausto, yo veo todo como más real, pues como más vivo. Entonces, yo pasé unos días así triste, pasé unos días y le hice una pregunta a Dios, le hice una pregunta al Señor. Y esa pregunta yo se la hice al Señor estando adentro del Museo del Holocausto. Cuando vi lo que son las cámaras de gas, una cosa aterradora, horrible, aterradora. Yo no sé si metían ahí a las personas todavía estando consciente o inconsciente, yo no sé. Pero algo similar con lo que pasó, ya sabe, con esta enfermedad que vino a azotar al mundo, como se vio allá en Italia, que metían los cuerpos a incinerarlos. Entonces las cámaras de gas eran algo así. Una cosa que da terror, que da miedo. Entonces, yo le hice una pregunta al Señor y estando allí en ese lugar, a mí se me rodaron las lágrimas. Yo le voy a decir algo, yo soy muy poca de andar llorando en público. Soy muy poca para llorar en público, soy muy poca para que me vean llorar, porque yo soy de las personas, no es por orgullo, pero yo soy de las personas que yo prefiero llorar ante la presencia de Dios o ante yo sola, o estando yo sola, quiero decir. Pero no así, pues, ¿verdad? Que me agarre la lloriquera, que me agarre la lloriquera. O tengo que tener yo confianza, muchísima confianza con alguien para que yo pueda llorar en presencia. Si yo lloro en la presencia de una persona es porque yo confío en esa persona. Y lloro en la presencia de Dios. Pero yo ese día se me salieron mis lágrimas así públicamente. Yo me las sequé rápido. Me las sequé. Y yo hice una pregunta enfrente de esas cámaras, enfrente de unos ejemplos que tenían allí, que supuestamente esas cámaras fueron arrancadas de allá de Alemania y las trajeron allí, lo que es el Museo del Holocausto que está en Washington, D.C. Yo hice una pregunta a Dios y yo le dije, Señor, le dije yo al Señor, Señor, ¿qué tanta maldad? Yo le dije al Señor, ¿qué tanta maldad puede haber? ¿Qué tanta maldad puede haber pudo haber en el hombre para que hayan hecho atrocidades como hicieron? Y se lo hicieron a tu pueblo, le dije yo al Señor. Se lo hicieron a tu pueblo Israel. Y yo le dije al Señor, le dije yo, porque yo siempre he escuchado cuando dicen, no, que el pueblo de Israel pagó por la sangre derramada de Yeshua, que el pueblo de Israel pagó porque ellos ellos dijeron que la sangre de ese hombre justo que crucificaron, que se llamaba Jesús, fuera sobre ellos y sobre sus generaciones. Yo siempre había escuchado eso, desde niña había escuchado eso. Entonces yo le hice una pregunta al Señor y yo le dije, Señor, ¿hasta dónde pudo haber tanta maldad en el hombre? Y lo que le hicieron esto que le hicieron fue a tu pueblo que se lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué se lo hicieron?
Y yo le dije a Dios, le dije al Señor, o es que tienen razón, le dije yo al Señor, en lo que yo tanto he escuchado, que porque lo que ellos le hicieron al Señor Jesucristo, y que ellos no solo se maldijeron ellos, sino que también dijeron que la sangre de Jesucristo también cayera sobre sus generaciones. Como Dios es justo, hermanos, y Dios es bueno, es todopoderoso, yo le voy a decir a usted que Él me contestó, no porque yo sea Magali, no porque yo lo merezca, no porque yo sea más buena que otras hijas de Él, otras siervas que Él, porque yo sé que Dios tiene muchos siervos, yo sé que Él los tiene por montones, pero mi Padre Celestial tiene algo, que cuando yo le hago una pregunta me la contesta, fíjese. Y no porque yo me crea la super verdad, no es porque yo me crea la super linda, la super santa, la qué. Pero fíjese que el Señor me responde, especialmente cuando yo le hago preguntas relacionadas al pueblo de Israel. El Señor me responde y me responde rápido. Entonces, hermanos, el Señor me respondió. Vino la respuesta del Señor. Bueno, y cualquiera puede decir, bueno, ¿y qué va a andar hablando Dios contigo, verdad? Para empezar, eres mujer, ¿va? Que Dios tiene que andar hablando más con los hombres porque son los hombres. Pero Dios no hace excepción de personas, fíjese. Dios también habla con mujeres. Dios no solo habla con los hombres. Porque el hombre fue hecho primero y después la mujer, que entonces Dios a la mujer tampoco la va a escuchar. Pues fíjese que Dios sí, también le habla a mujeres y le contesta a mujeres. Porque las preguntas que yo le hago a Él, Él me las responde. Yo hice esa pregunta al Señor y como yo le digo, este video debería ser más para los judíos, ¿verdad? Y fíjese de que Él me respondió. No me lo respondió allí en ese momento, sino que me lo responde en una madrugada. En una madrugada, como alrededor de las 2:30, a las 3 de la mañana, viene la respuesta del Señor. Y me contesta en una visión, no estando yo dormida, no estando yo con mis ojos así roncando, ¿verdad? Que me fui a atorar de pupusas. Porque a veces así dicen que el que sueña mucho es porque se atoró de comida. Pues todos los que les gusta comer demasiado, pues fueran bien soñadores, ¿verdad? Fueran súper soñadores. Más soñadores que José, el que descifró. Porque fíjense que José interpretaba sueños, no era que solo lo soñaba. Era un interpretador de sueños. Porque los sueños que tuvo Faraón, fue Faraón que los tuvo. Y fue José que por el Espíritu Santo fue que él interpretó. Pero él nunca tuvo los sueños. Quien tuvo los sueños fue Faraón. Pero el que interpretó fue José. Interpretó por el Espíritu de Dios. No por su espíritu de él. No por su alma de él. Sino que él interpretó por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo mismo, dándole la interpretación correcta, dándole la profecía a José, el hijo de Jacob. Pero el soñador fue Faraón, porque él fue el que tuvo los sueños en ese momento. Pero el que dio la interpretación fue José por medio del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le dio la interpretación a José, el hijo de Jacob. Entonces, hermanos, el Señor me responde a mí en una visión, ¿verdad? Me responde la pregunta que yo le había hecho. Y la respuesta del Señor fue esta. Que yo veía, en la visión yo veía muchísima gente. Mucha gente, y que esa gente la tenían allí, o sea, en la visión yo estaba viendo como el pasado, que yo veía
la gente allí como congregada, como concentrada en lugares, y las tenían allí como se veía en las películas, con sus trajes de prisionero y todo. Porque yo le pregunté a Dios que cómo pudo haber tanta maldad en el corazón del hombre para que le hicieran eso, especialmente al pueblo de Israel, que es el pueblo amado de Dios, que es el primogénito, dice la Biblia, que Israel es el primogénito de todos los pueblos. Entonces, y yo le decía al Señor, estuviste allí, Señor, tuviste eso, porque tú eres Dios. Entonces, Señor me responde en una madrugada alrededor de las 3 de la mañana, donde en una visión, yo no estoy dormida, yo me despierto, y el momento que yo me despierto, yo empiezo a ver la visión, empiezo a ver, no veo las paredes de mi casa, no veo las cosas de mi casa, ni las cosas que yo tengo enfrente de mí en ese momento, sino que la visión tú ves, no ves lo que tú tienes en tu casa, no ves nada de eso, porque se trata de una visión espiritual. Lo que tú estás viendo es espiritual. Entonces, y yo veía a la gente que la congregaban, la reunían, y cuando la tenían reunida, cuando tenían la gente allí congregada, entonces, así en el aire, a una altura, allí entonces yo vi a alguien que es el enemigo de todas las almas. Ya sabe usted de quién estoy hablando, ¿verdad? Tiene muchos nombres, que le ponen chamuco, que le ponen tantos nombres, le dicen. Entonces yo lo vi así en el aire, que él estaba en el aire, porque la Biblia dice que él es un espíritu del aire. Entonces allí me dieron la respuesta. Que la pregunta que yo había hecho era por ese espíritu que yo estaba viendo allí. Y que ese espíritu maligno supo muy bien en aquel tiempo, supo cubrirse tras el hombre, ¿verdad? Lo hizo atrás de Adolfo Hitler, lo hizo atrás de él, pero no solo de Adolfo Hitler, sino con aquellos que estaban con Adolfo Hitler. Satanás supo esconderse muy bien tras Adolfo Hitler y los que estaban con Adolfo Hitler. Y que ese espíritu maligno fue el causante, fue él el que le hizo tanto daño al pueblo amado de Dios. Pero el Señor me dio su respuesta, que no fue, que aunque ellos dijeron que la sangre de Cristo cayera sobre ellos y sobre sus hijos, realmente la sangre de Cristo no ha caído para castigo sobre el pueblo de Israel. Y por eso le digo yo que este video debería ser más para judíos, ¿verdad? Y sobre aquellos judíos que todavía no creen en Jesucristo de Nazaret, como usted y yo sí hemos creído en él. Fíjese de que yo esta experiencia yo no la había contado, ni eran mis sueños nunca venirlo a contar aquí públicamente. Pero ayer, cuando yo vi que Israel estaba conmemorando y sacaba las imágenes allí de lo fuerte, esa zarandeada que vivió el pueblo de Israel, porque sí fue pasado por un horno de fuego, porque a veces hay personas que están diciendo que el diablo les está haciendo la guerra. Y mire, ahí tienen todavía salud, todavía tienen dinero ahorrado. Y mira Job, cuando Satanás le hizo la guerra, le mató todos los hijos, le quitó los 7 hijos a Job. Le quitó su casa, le quitó su hacienda, le quitó sus bueyes, sus burros, sus astos, sus cabras, sus ovejas. Hasta la salud le quitó a Job. Hasta la salud. Y a Job
todos esos males le llegó en 7 días. Todos esos males a Job, sus hijos eran 7. Todos esos males a Job le llegó en un solo día. En un solo día. Y a esto que Job todavía no lograba comprender que era Satanás haciéndole la guerra, que era Satanás zarandeándolo, que era Satanás poniéndolo en prueba, a ver si él dejaba de adorar a Dios, a ver si Job dejaba de amar a Dios. Entonces el pueblo de Israel, Dios me regaló esa respuesta con su pueblo amado, porque yo sé que hay personas que no quieren a Israel. Hay personas que no aman a Israel. Hay personas que odian al pueblo de Israel. Hay personas que hubieran deseado ser del pueblo de Israel, pero no lo son. Pueden decir que mi abuela es de Belén y mi abuelo es de allá, pero puede ser que en sus venas no corre esa sangre 100% judía. Pero ¿por qué Dios me regaló esa respuesta a mí, hermanos? Bueno, como yo le formulé una pregunta, ¿verdad? Le hice una pregunta a Dios con todo mi corazón. Le hice una pregunta al Señor, le abrí mi corazón a Él y le hice esa pregunta al Señor con su pueblo amado. Yo en cada oración siempre pongo al pueblo de Israel y a veces me he ganado enemigos. Me he ganado enemigos por eso. A veces hasta ya me han insultado. A veces en el trabajo, cuando se han dado cuenta que yo he asistido a ciertas fiestas de judíos, me han visto bien mal. Me han empezado a tratar bien mal. Hasta ponerme en mal con mis jefes. ¿Por qué? Porque he hablado a favor de Israel. Y quizás con este video que estoy haciendo, yo no sé, quizás pueda caerle mal a gente que odia a Israel. Dios le bendiga a mi hermano evangelista Luis González. Dios le bendiga a mi hermano. Saludos de Dallas, Texas, dice mi hermano. Dios le bendiga a mi hermano Luis González y que Dios le bendiga más ahí donde está mi hermano. Estoy aquí contando un testimonio como el Señor me dio una respuesta de una pregunta que yo le hice a él sobre el holocausto de Israel. Y el Señor me regaló la respuesta. El Eterno me regaló la respuesta que nosotros leemos en la Biblia, ¿verdad? Que cuando Jesucristo crucificaron a Cristo Jesús, aquellos que exigían la muerte de Cristo dijeron que la sangre de Él, que la sangre de Cristo cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Y por eso han manejado una frase que dicen de que por eso, pues en el holocausto murieron millones porque ellos exigieron la sangre de Cristo Jesús. Pero cuando yo le hago la pregunta al Señor sobre el holocausto, porque yo visité en 2 ocasiones el Museo del Holocausto en Washington, D.C., aquí Estados Unidos, y yo le hago esa pregunta al Señor, que por qué su pueblo siendo tan amado, que es su primogénito Israel, y le digo yo al Señor, Señor, ¿estuviste tú allí? Señor, si fue a tu pueblo que le hicieron eso, ¿por qué se lo hicieron? Entonces el Señor me regala esa respuesta a mí. Me da esa visión porque es en una visión donde el Señor me responde a mí en una madrugada y es donde me dice, ¿verdad? Que hay un enemigo que no ama las almas, que hay un enemigo que se sabe esconder muy bien para que usted y yo pensemos, que si alguien me hace daño a mí, que solamente es el odio de esa persona, porque Hitler odiaba a muerte a los judíos, llevando el mismo sangre judía. Pero es que había un enemigo que se ocultaba tras Hitler, y no solo tras Hitler, sino los que estaban con Hitler. Que ahí había un espíritu de odio
de venganza. Y que ese era Satanás, porque dice la Biblia que Satanás es homicida. Dice que él no solamente es padre de mentira, sino que él también es homicida, porque él no solo siembra la división, la discordia, no solamente la envidia, el egoísmo, sino también el asesinato. Porque en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, Israel le matan, Israel se queda pequeño, pues, y ahora pues los israelitas están en todo el mundo, que lo que está allá, lo que le dieron después de la Segunda Guerra Mundial a Israel es el Estado de Israel, no es la nación de Israel, sino que es una parte pequeña que le han dado el Estado de Israel. Y no todos los que son nacidos en Belén, que viven en Belén, son realmente judíos. También hay musulmanes allá adentro. Hay musulmanes allá adentro, árabes, pero como nacieron allí y cuando Israel pues no tenía tierra donde vivir, pues eran los mismos árabes, musulmanes que estaban allí. Y pues es una cosa ahí que es entre ellos. Pero lo que yo le he venido a testificar aquí es eso, de lo que ya le testifiqué. Fue una respuesta que a mí Dios me regaló, hermanos. Pues no le voy a decir que yo me considero pues la niña consentida, ¿verdad? A veces Dios, si tú le haces pregunta a Dios, tú le pides a Él, a veces puede ser que Él te va a contestar rápido. A veces puede ser que Él se demore. A veces va a haber como un momento de silencio, que la respuesta no se va a dar rápido. Pero yo le hice esa pregunta al Señor, ¿verdad? Y el Señor pues me la responde y me dice que el enemigo, pues, que Satanás se escondió tras el hombre, pero que fue Satanás mismo haciéndole eso al pueblo amado del Señor. ¿Por qué Dios lo permitió, hermanos? No lo sé, porque allí el Señor pues no me responde por qué Él lo permitió, pero Dios sí vio, pero jamás el Señor me dice que es por la sangre de Jesucristo, que ellos se entregaron a Cristo. Jamás, nunca el Señor me da una respuesta así como se ha venido manejando, ¿verdad? Que algunos creen que el holocausto fue producto de lo que el pueblo exigió, la muerte, la crucifixión de Cristo Jesús, pero en la respuesta que el Señor me da no me habla nada de eso, porque yo le voy a decir que Dios no es chismoso. ¿Ah? Dios no es chismoso. El chisme es de los seres humanos, pero Dios no es chismoso. Dios a su manera de Él, de contestarte, de hablarte, es muy sabio. Él es la sabiduría. La Biblia dice que Él es la sabiduría y Él sabe cómo darte una respuesta. Quizás no te va a dar una respuesta como la estás esperando, porque a veces hay personas que quieren que Dios les dé unas respuestas tan detalladas y le exigen tanto a Dios, pero ellos le dan tan poco a Dios. No estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero, sino que a veces quieren que Dios les responda tan rápido y que Dios les dé detalles y detalles y detalles, cuando todavía no pasan mucho en la presencia de Él, cuando todavía no tienen un acercamiento más genuino a Dios y quieren que Dios les responda hasta con muchísimos detalles. A veces Dios te va a dar, sí, te va a dar respuestas así, muy detalladas. Claro que sí, Él puede, porque es Dios todopoderoso. A veces puede ser que solo te dé 5 o 6 palabras, pero en esos 5 o 6 palabras te está dando un mensaje. ¿Ah? Te está dando un mensaje el Señor. Entonces, mis hermanos,
Yo he contado esto, hermanos, para testimonio del Señor, hermanos, para que el nombre del Señor pues sea glorificado. Le voy a decir que es un testimonio que yo he estado callando como otras preguntas, ¿verdad? Que yo he hecho a Dios y Dios me ha contestado. Sí, yo he hecho otras preguntas a Dios, al Señor, y le digo de que Él me las ha contestado, pero yo pues me he quedado con esas respuestas, ¿verdad? No las han dado publicando y son cosas que a veces con muy poquísimas personas yo las he compartido, ¿verdad? Cuando yo he visto que alguien es una persona que es muy perseverante en Dios y que ama de una manera muy grande a Dios, es que a veces yo he compartido ciertas cosas, pero de lo contrario mejor pues me he quedado callada porque Cristo habló de eso, ¿verdad? Cristo dice que no hay que darle las perlas y allí dice, ¿verdad? ¿Quiénes? Porque dice que puede hacer que ellos con sus pies, sus patas, dice, ¿verdad? Las destruyan, ¿verdad? Porque hay personas que se burlan de las cosas de Dios, se ríen, pero luego pues después cuando les llega a las tremendas pruebas quieren que Dios les conteste y Dios tenga misericordia, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí ha sido este corto y breve video. Yo espero, ¿verdad?, que este video lo escuchen personas, en especial personas que pertenecen al pueblo de Israel. Yo sé que hay personas que son israelitas y hablan español y entienden español. Y puede ser que este video le llegue, ¿verdad? Puede ser que este video le llegue a algunos de ellos, ¿verdad? Y pueda le pueda estar haciendo preguntas a Dios, ¿verdad? ¿Por qué permitiste el holocausto? ¿Por qué permitiste que mis familiares murieran allí? Yo no sé, ¿verdad? Entonces, Dios, pues, es omnisciente, es omnipresente, Él es omnipotente, Él es majestuoso. Así de que hasta que ha sido todo, que Dios me le bendiga a los hermanos que yo he visto aquí algunos nombres de los hermanos que se conectaron. Que Dios le bendiga y pues nos vemos otro día, ¿verdad? Sea para compartir algún testimonio, sea para compartir alguna alabanza, o sea para compartir alguna palabra de la Biblia. Dios le bendiga y tenga una feliz tarde.